Uh, Muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo a todos quienes nos escuchan los días sábado de 12 a 1 de la tarde por Radio Nuevo Mundo. Y recuerden que este programa, esta conversación, se levanta, se instala en los Facebook y en YouTube, canal YouTube. De modo que también ahí tienen la posibilidad para ver las opiniones de este programa. En realidad, lo que uno observa en las redes es que hay muchos programas de este tipo, ¿ya? Hay muchos conversatorios, seminarios, porque en realidad los medios de comunicación tradicionales no dan cobertura de forma amplia a las distintas posiciones que existen sobre los temas, ¿ya? Está siempre cargado para un lado, ¿ya? Bueno, y esta semana los grandes puntos de discusión fueron los quórum para el 10% del retiro, ¿ya? Una cosa que quedó clara, que nadie pone en duda en términos de la realidad que asume este gobierno, es que hay una alza creciente, ¿ya? Que incluso tiene rasgos de una posible recesión, que el crecimiento este año va a ser de un 1,5%, que se va a respetar el presupuesto anterior que dejó el gobierno anterior y que está bastante recortado, deja varios ítems fuera, y que hay que ver también una serie de demandas puntuales que en este minuto están haciendo mucha fuerza dentro de la gente. Uno son las alzas, lo otro, el tema del trabajo, porque se dice que ha aumentado el trabajo, que han mejorado las tasas de empleo según el año pasado, pero ocurre que es trabajo precario, es trabajo informal, es trabajo sin ninguna condiciones. La CUT ha dicho no a las alzas y trabajo digno. Esas dos cosas no están hoy día en nuestro país. Hay un paquete de medidas que propuso el gobierno que se está respaldando. Él habla ahí de 500 empleos, de 500.000 empleos, perdón, de congelar la tarifa del transporte y otras medidas más que yo creo que van a ayudar. Pero dado el grave problema que existe en el país, eso es insuficiente. Entonces aquí tendrá que el comité político, el gobierno, no solo preocuparse de cumplir con el programa, lo cual es lo fundamental y por la cual vamos a luchar y por la cual vamos a jugárnosla, que es cumplir con el programa de Boris, el programa que nosotros nos hemos dado. Pero para cumplir con ese programa hay que ver las cosas de aquí a la elección del 4 de septiembre. Si de aquí al 4 de septiembre los que no quieren los cambios, los conservadores, los que andan camuflados por ahí, van a organizar una serie de iniciativas de enredar las cosas, echar para atrás proyectos, para que así la gente llegue indignada ese 4 de septiembre y vote por los que ha votado siempre y no estén los quórum necesarios. Aquí es clave que se apruebe el apruebo, que el apruebo gane lejos, que no haya ninguna discusión y que empecemos los cambios reales, presentación de proyectos de ley sobre pensiones, presentación de proyectos de ley sobre el trabajo laboral, incluso sobre los derechos laborales, la salud, educación, que ya el pueblo empieza a sentir eso
esos cambios. Y eso es fundamental. Entonces, quedamos como en status quo en esta semana, donde se sigue avanzando, pero con muchos obstáculos. Y lo importante es despejar la paja del trigo, como dicen algunos. Aquí los enemigos, los adversarios, los que están en contra de los cambios, son los grupos conservadores, los grupos neoliberales, los grupos de poder. Y hacia allá tenemos que apuntar y no andar peleando entre nosotros. ¿Qué le parece, René amigo? ¿Cómo ve usted el panorama en este minuto? Buenas tardes, Jaime. Un saludo para ti, para nuestros auditores, para quienes nos siguen en las distintas plataformas. Bueno, sin duda que creo el hecho más importante que marcó esta semana que estamos terminando es la votación en la Cámara de Diputados respecto de los dos proyectos que se presentaron para el quinto retiro. Nosotros hemos insistido hasta la saciedad, yo creo que varios dirigentes políticos, varios partidos políticos lo han señalado. La crisis no la pueden pagar los trabajadores. No puede ser que con nuestros ahorros paguemos la crisis. Y durante el gobierno de Piñera nosotros nos esforzamos al máximo para que el gobierno asumiera que esta crisis estaba golpeando fuertemente a los trabajadores. Y lo hicieron primero al modo de la derecha. Ustedes recuerdan, Jaime y estimados auditores, el primer proyecto que presentó Piñera, que era de entregar un bono de 65.000 pesos, que luego en el mes siguiente pasaría a 60.000, después a 55.000. Esa era la ayuda que estaba entregando Piñera. Y por tanto, la única fórmula que quedaba era recurrir a los fondos previsionales. Y hoy día, el gobierno, creo yo, tiene un enorme desafío. Porque en el gobierno se entiende que no es posible que la crisis la paguen los trabajadores. Pero hay que tomar medidas para que podamos alivianar en parte la crítica situación económica que está viviendo producto de la salsa. Y creo que en ese sentido apunta el plan anunciado por el presidente Boris, Chile Apoya, que tiene 21 medidas. Y entre ellas, yo quiero destacar la que me parece en el ámbito de los trabajadores una de las más importantes, que es el incremento del salario mínimo. Y en esto se ha avanzado. A diferencia de lo ocurrido en el gobierno anterior, la CUT ya se ha reunido, al menos en 3 ocasiones, con las autoridades de gobierno. Y el gobierno contempla un incremento del salario mínimo de 50.000 pesos antes que termine el año 2022. Es decir, un incremento del 14% aproximadamente. Y este es un proyecto que ingresaría en la próxima semana, antes del 30 de abril, de acuerdo a lo que señaló la ministra del Trabajo, Janet Jara. La CUT propone que se pueda adelantar este incremento y que no esperemos hasta diciembre, sino que se haga antes. Y me parece que además es importante una medida que han propuesto, que es el establecimiento de una canasta básica protegida, que considera al menos 3 aspectos, ¿no? Uno, eliminar el IVA a los productos esenciales. 2, entregar un subsidio para adquirir
esos productos esenciales. Bien. Ya. Y 3, control de precios para estos productos. No está definido aún cuáles serían esos productos esenciales, pero ya se está considerando y obviamente tendría que estar considerados allí el pan, los cereales, las carnes, pescados, lácteos, huevos, aceite, fruta, verdura, café, productos de limpieza. Creo que esto apunta a resolver en concreto buena parte de las necesidades que tienen los trabajadores. Y por último, quiero destacar otro hecho que me parece importante y que también ocurre durante esta semana y que no ha sido, creo yo, suficientemente relevado por los medios de comunicación, que es la intervención del presidente Boris en la COP21, a propósito de la firma del Acuerdo de Escazú. Acuerdo al que el gobierno de Piñera eh, obviamente jamás prestó atención y que creo que es de vital importancia la, eh, para el quehacer de este gobierno, para defender el medio ambiente y para reposicionar a Chile en el ámbito internacional. Por lo tanto, creo que es otro elemento importante ocurrido durante esta semana. Correcto, correcto, muy bien. Después de este análisis, hacemos un alto y volvemos inmediatamente a nuestro programa. Listo. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Estamos acá de vuelta en nuestro programa, Un Solo Magisterio, programa que está preocupado, que analizamos, vemos todas las semanas el tema laboral en Chile, cómo está funcionando esto. ¿Ya? Hay muchos estudios, hay muchos seminarios que se han realizado y que se dedican a estudiar estos temas. ¿Ya? Pero la realidad es la realidad. Y en este momento, lo concreto es que los trabajos son precarios, hay como 3 millones de trabajadores informales, repartidores, ya se habla de 80.000 a 90.000, y que no tienen previsión, no tienen seguro, no tienen finiquito, no tienen nada. ¿Ya? Es como trabajar a la intemperie, como en la época primitiva. Entonces, en el campo del trabajo y de las condiciones de trabajo y de que el trabajo debe ser mejor remunerado, es una de las cosas que hoy día nos mueven y que es parte de la causa de los trabajadores. Para eso, ya se mencionaba, la CUT está negociando el salario mínimo con el gobierno, ¿ya? Pero guarismos más, guarismos menos, no va a resolver la situación. Entonces se le ha agregado a esto una canasta de productos básicos comprimido, congelado, que sea una canasta que ayude realmente a una familia, que puedan detenerse los precios, que los precios no continúen en alza, sobre todo en los productos más básicos. ¿Ya? Yo creo que esa forma, ese mecanismo de cómo se está viendo hoy día el abordar una negociación con los trabajadores es bastante importante. Igual cosa también con la del sector público, que se avecina, porque ahí no solo se discute siempre el guarismo o el número, sino que también se incorporan varias otras cosas que están en el programa
del gobierno que tendrían que cumplirse. Por ejemplo, ahí dice no más AFP, que hay que mejorar las pensiones. La negociación de la NEF habla de un estatuto administrativo participativo propio. También hablan del tema de la participación, de los honorarios, porque hay mucha gente contratada honorario que no tiene ninguna estabilidad, va cambiando de ministerio según el gobierno de turno. Entonces también es una negociación que comprende varias otras aristas y que tendrán que ser tomadas en cuenta, que tendrán que ser analizadas dentro de la mesa de negociaciones. La CUT también respalda esa negociación. Entonces esos dos hechos, que uno ahora y otro por ahí en septiembre, es evidente que van a dar mucho que hablar y se va a poner el tema de los trabajadores en el centro del debate, de la discusión. Si hay algo que caracteriza a nuestro país, a los trabajadores de nuestro país, es que el trabajo es precario. Y es una cuestión fundamental. No se alcanza para llegar al mes. Hay que hacer horas extenuantes hasta más allá del horario normal de un trabajador para poder hacerse una cifra. Eso no puede continuar. Es lo mismo que en la AFP. ¿Ustedes saben cuál es la gran solución que ofrecen los empresarios para la AFP? Cotizar más y trabajar más tiempo. O sea, ya no una persona, un hombre, jubile a los 65, sino que jubile a los 70 años, una cosa así. Esas son las soluciones que presentan los grupos conservadores, los empresarios, los dueños, y ellos están luchando por eso. Ya, más explotación, más precariedad, porque a la inversa eso les trae más ganancias. Entonces yo creo que hay que ubicarse bien en estos momentos, en lo que está pasando en el país, en esta coyuntura histórica, para ubicarse bien en la que a uno le corresponde y bregar porque estos cambios realmente funcionan. Gracias, amigo. Gracias, Jaime. Bueno, sin duda, creo que la situación en el mundo de los trabajadores es muy compleja en estos días y se va a complejizar aún más en la medida en que avancemos con la llegada del invierno. Las alzas de precios están golpeando fuertemente y sabemos que vendrá el alza de los combustibles y entre ellos la parafina. Y detrás de estas alzas nosotros sabemos que hay una crisis internacional, sabemos de la crisis que vivimos en nuestro país, pero además está la colusión, que creo yo ha quedado en evidencia con el alza del aceite. Y yo pienso que la historia nos da la razón en muchos aspectos y uno de ellos es que el capital no tiene fronteras. Y cuando se exportan capitales, se exporta también todo lo que las exportaciones de capital conllevan. Recientemente, durante esta semana, hubo una fuerte multa en Perú a dos empresas chilenas, Cencosud y Totus. La razón de esta multa es que estaban coludidos en el precio de la carne de pavo. Es decir, delincuentes internacionales. Porque eso es decir, están cometiendo un delito no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Creo que urge avanzar en la reforma tributaria, en una reforma tributaria seria, que permita mayores niveles de justicia en nuestro país.
Sabemos que hay impuestos que tienen el nombre de impuestos transitorios, pero que nunca lo son. Impuestos que se quedan y nos afectan para siempre. Uno de ellos, tal vez el más evidente, es el impuesto al combustible. Claro. Impuesto específico, que se instaló como una medida para paliar los problemas del terremoto y particularmente para la construcción o reconstrucción de las carreteras. Pero no del último terremoto, no del terremoto de 2010, sino que del terremoto del año 85. Y eso, en plena dictadura, fue instalado como un impuesto transitorio. Sin embargo, se sigue aplicando hasta el día de hoy. Pero es un impuesto que no nos afecta a todos, porque los grandes empresarios no lo pagan. Los camioneros no lo pagan. Las grandes empresas mineras no pagan este impuesto. Y sin embargo lo pagamos los trabajadores. Si todo el mundo pagara el impuesto específico, si fuera parejo, ocurre que hoy día pagaríamos como 6 veces menos por el valor del combustible. Entonces, eso nos muestra la inequidad que existe en nuestro país, la injusticia que existe en nuestro país. Alguien pensará que los grandes empresarios de Chile cargan combustible con sus vehículos particulares, lo hacen en nombre de la empresa y casi no pagan combustible. Entonces, es una sinvergüenzura que está entre las tantas razones que llevaron al estallido social y que llevaron a que nos planteáramos la necesidad de contar con una nueva constitución. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si en este país el 1% de los chilenos más ricos pagara los impuestos que le corresponde pagar? Así como los paga usted, auditor, como los paga Jaime, como los pago yo, como los pagamos todos. Indudablemente los ingresos fiscales serían muy superiores y con ello se podrían resolver, podría resolver buena parte de las demandas que por años hemos estado planteando en nuestro país. Por lo tanto, a mí me parece que apoyar el programa del presidente Boris y apoyar la convención es algo que va mucho más allá de lo inmediato, va mucho más allá de un bono, de una ayuda gubernamental, tiene que ver con la construcción de un país más justo. Y en esta construcción de un país más justo, durante la próxima semana tenemos la elección de dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que es el corazón del gobierno. Es la organización que agrupa a los trabajadores fiscales. Y sabemos cómo ha operado la derecha durante los últimos años, denostando, tratando mal a los trabajadores fiscales, colgándoles el mote de flojos, en la idea de reducir el tamaño del Estado, de desprestigiar a este sector de trabajadores. Y sin duda, tengo la plena convicción que tanto el gobierno del presidente Boris como lo que se está avanzando en la Convención Constitucional harán un justo reconocimiento a estos trabajadores y en la elección que se aproxima, sabemos que hasta el momento había 4 listas en competencia, en un proceso bastante particular, porque es bastante breve en los tiempos de difusión. Pero yo quiero hacer un llamado a nuestros auditores, y en particular a los que laboran en el ámbito público, a respaldar la lista Volvamos a Andar, que aspira a dirigir
la ANEF durante este periodo, porque no da lo mismo quién dirija la ANEF. Y creo que la lista Volvamos a Andar es la que mejor se identifica tanto con el proceso convencional como con el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Bien, muy bien. Bueno, con esto cerramos nuestro segundo bloque y ustedes nos esperan un minutito, volvemos de inmediato. Tipos. Bueno, acá estamos de vuelta, estimados auditores, en nuestro tercer y último bloque, donde tratamos el tema de los trabajadores, de la educación, y nos referimos a la coyuntura, a lo que está pasando a diario en nuestro país. Yo tengo claro, y así lo hemos conversado con muchos compañeros, aquí estamos viviendo un momento crucial, porque por una parte hay electo un presidente progresista que ha logrado establecer la alianza, que habla de cambios importantes, y por otro lado, el trabajo de la convención, que los borradores que hemos ido conociendo son bastante democráticos y que eso estarían para que después el pueblo los apruebe en una elección donde todos van a participar. Entonces son dos eventos que van a marcar pauta este año en la política chilena y que es el camino realista, por lo que se observa, para ir a las transformaciones. Yo les quiero decir de que incluso el año 85, en las luchas gremiales, ya nosotros transmitíamos de que mientras no hubiera un cambio de constitución, no se iban a poder solucionar los problemas de los trabajadores. Era imposible. Entonces, hoy día con un código laboral distinto, una constitución distinta, que establezca mayor equiparación de poderes, de una legislatura que sea equitativa, es evidente que va a cambiar la situación diametralmente. Y así van a poder negociar, incluso pueden negociar ramalmente, como servicio, en forma nacional. Entonces, van a obtener más poder los trabajadores y poder negociar en mejores condiciones. Y eso de obtener más poder es importante porque precisamente eso es lo que ha llevado a la debacle al país. ¿Ya? La inseguridad económica, los bajos sueldos, la inestabilidad, proyectos que solo benefician a los inversionistas, los demás no les interesa, y se van, ¿ya? Y dejan el descalabro cuando producen determinados productos. Entonces, hoy día observamos un camino difícil, hay muchos obstáculos, hay muchos que quieren echar abajo esta convención constitucional, pero también está la fortaleza y la unidad de sectores que están empujando por correr el cerco, por avanzar. Y en eso yo los quiero invitar a dos actividades para que respaldemos la Convención Constitucional. Necesita el apruebo perfilarse como ganador nítido en el tiempo. Entonces, para eso vamos a organizar una reunión con todos los encargados sindicales de los diferentes partidos, de todos los partidos progresistas que hay en nuestro país, en el frente sindical, y vamos a emitir una declaración y se la vamos a entregar a la Convención Constitucional, una forma de respaldo concreto, de que el respaldo no es de un sector, sino que es un respaldo transversal. Y el 1 de mayo lo queremos transformar en un gran evento. Tiene que ser una marcha apoteósica, muy entusiasta, una marcha que incluso va a marchar bajo
dos consignas: trabajo digno y no más alza, que nos interpretan a todos. Pero eso también va a marcar una pauta, va a mostrar la disposición del país a respaldar esto. Porque si en todos estos cambios, en este trabajo de la Constitución, no hay un respaldo, una ayuda del pueblo que empuje, va a ser difícil que esto prospere más adelante. Por eso que es necesario que hoy podamos avanzar en el camino de las transformaciones. El sistema ya no da para más. El sistema está ejerciendo tremendas divisiones y discriminaciones. Así que, compañeros, compañeras, todos invitados para respaldar la coordinación sindical de frentes sindicales de los partidos progresistas y también a una activa participación el 1 de mayo, que va a ser el 1 de mayo después de 2 pandemias, y además va a ser el 1 de mayo en esta coyuntura tan especial que espera el país. Compañero René. Muchas gracias, Jaime. Yo quisiera destacar que la semana pasada nosotros, analizando los avances que había en la convención, decíamos que por lo que se había aprobado en esos días, nacía el corazón de la nueva constitución. Porque la semana anterior se definió el Estado que tendremos. Y se definió, por ejemplo, el término del Senado. Terminó el Estado subsidiario, que son elementos vitales, fueron elementos vitales de la Constitución Pinochet. Yo creo que esta semana nosotros podemos decir con una tremenda alegría que ha sido también una semana histórica, porque el día martes fue un día de importantes conquistas sociales para el pueblo chileno. Pasaron al borrador de la nueva Constitución derechos conculcados por años a nuestro pueblo. Y evidentemente esto despierta el pavor en la derecha, y no solo en la derecha. Yo quiero decir que hay sectores que han vivido a expensas de este sistema durante buena parte de su vida, y hoy día se dan cuenta que están a punto de perder privilegios. Y algunos que ayer posaron de progresistas, hoy día señalan que ven con algún recelo el avance de la convención y lo que está proponiendo la convención, lo que ha avanzado como borrador. Incluso en su argumentación dicen, no, si se rechazara el proyecto de convención que se está trabajando, no va a ocurrir nada terrible, porque vamos a volver a la constitución de Ricardo Lagos. Yo creo que en esto nosotros requerimos y exigimos absoluta transparencia. A la constitución de Pinochet se le hizo una serie de reformas, cierto, pero no se atacó su corazón. No se atacó lo central de esa constitución, que es el papel del Estado y la conculcación de derechos. Volveríamos, si se rechaza esta propuesta de constitución, volveríamos a tener la constitución con el corazón de Pinochet. Volveríamos al Estado subsidiario. Por eso que a mí me causa una tremenda alegría que durante esta semana se haya aprobado, por ejemplo, el derecho a la vivienda, y que haya quedado ya en el borrador de la nueva Constitución. Y este derecho señala que
toda persona tiene el derecho, valga la redundancia, a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria. Es decir, no solo el recinto en que yo vivo, sino que ese recinto inserto en un ámbito mayor que es la comunidad y en condiciones adecuadas. Seguramente los que tenemos más años recordaremos esas casetas sanitarias que entregó Pinochet en algún momento, porque eran eso, era una caseta sanitaria, era el baño con una piececita al lado. Y se bajó absolutamente el estándar de construcción, del nivel de la construcción en Chile, partiendo por la cantidad de metros cuadrados mínimo exigido para vivir. Las condiciones que hasta el día de hoy siguen golpeando a personas que con un tremendo esfuerzo logran comprar su vivienda y a los pocos meses se están inundando, hay problemas eléctricos y muchas veces han tenido que abandonar esas viviendas. Viviendas pagadas en UF a unos precios increíbles y que amarran a la gente para el resto de su vida. El negocio inmobiliario en Chile, la verdad es que creo es una expresión tremenda de usura. No en vano, en particular respecto de ese derecho constitucional, la derecha estaba enferma durante la semana que estamos terminando. Y tal vez lo más importante, o dos de los aspectos más importantes que quiero destacar es, evidentemente, el derecho a la libertad sindical. Porque la nueva Constitución asegura a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como privado, el derecho a la libertad sindical. Y este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Creo que esto es vital y ha sido banderas que hemos levantado por años y que han costado incluso la represión y la vida de trabajadores y dirigentes sindicales. Y por último, el derecho a la seguridad social, que es no solo el derecho a una previsión distinta, sino que es mucho más amplio que eso, pero conlleva la idea de terminar definitivamente con las AFP. Y en este punto el proyecto de nueva Constitución señala que está garantizado a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Nosotros vemos a diario, ¿no?, cómo las ayudas llegan a veces a gente que ya ha muerto. Entonces me parece que con estos derechos nosotros podemos mirar de manera muy auspiciosa el respaldo que debiera tener en el conjunto de la sociedad chilena el proyecto de nueva Constitución, que debiera expresarse también en las marchas del 1 de mayo que se van a realizar a lo largo de todo el país y a las cuales invitamos a participar a todas las trabajadoras y trabajadores. Muy bien. Hemos llegado al término de nuestro programa, de nuestro análisis sobre la lucha de los trabajadores, y pasarle un dato, ¿ya?, que el 25 de abril, o sea, el próximo lunes, se va a formar la Corporación Educacional Silvia Muñoz. Este lanzamiento se hace en la Casa del Maestro a las 19 horas. Los que no lo recuerden, ella fue dirigente metropolitano mucho tiempo y además jugó un papel muy importante en la lucha de la rebelión popular. Entonces se forma esta corporación y es importante que apoyemos, pues los que podamos estar ahí podamos apoyar. Y lo otro es que salieron 3 tomos
ya, sobre la biografía de Jorge Insunza. Media cara, sí, pero para formarse una visión de la realidad y de la historia de un dirigente que ha sido uno de los más destacados dentro del partido en los últimos tiempos, es interesante hacer el esfuerzo por comprarlo. Una sola puede hacer una, una cucha, como se dice, y poder comprar el libro. Bien. Buenas tardes, estimados auditores. La próxima semana vamos a tener más novedades. Ya vamos a estar a las puertas el 1 de mayo y conocer lo que está aprobando la Convención Constitucional. Muchas gracias, un saludo a todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias.